Hola chicas y chicos del primero medio, les habla su profesora Juvencia Valenzuela y para esta guía número 6 correspondiente al mes de julio vamos a trabajar este tema denominado periodo de ensayos constitucionales, que es el periodo que va luego de el periodo de independencia y como pueden ver ahí en las fechas son solamente 7 años, pero que estos 7 años que dure el periodo van a marcar mucho la historia de Chile, ¿ya? El objetivo de esta clase es analizar este periodo de formación de la República como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones. ¿Sobre qué estas visiones? Sobre cómo se va a organizar políticamente el país. A esto me refiero, por ejemplo, en cada cuántos años se va a elegir al presidente, vamos a tener presidente o primer ministro, quiénes van a votar, quiénes no van a votar, cómo vamos a obtener las riquezas para poder desarrollarnos como país independiente. Todas estas inquietudes son las que se empiezan a generar en estos primeros años de vida independiente del país. Pero antes decirles que sobre este periodo de 7 años hay varias discusiones, ¿ya? Hay algunos historiadores que consideran a este periodo como un periodo de desorganización, de inestabilidad, de desorganización, bien digo, y le denominan a este periodo como anarquía, ya con un sello bastante negativo. Sin embargo, hay otros historiadores que consideran a este periodo como a un periodo de aprendizaje necesario de ensayo y error para lograr obtener la estabilidad que necesitaba el país. Y este grupo de historiadores le va a llamar a este periodo de ensayos constitucionales. ¿Quiénes participaron en este periodo? Participaron en el sentido de que lucharon para poder ser el bando que redactara la primera constitución, va a ser el grupo de la élite, se puede decir, de Chile. Ya van a ser los grupos más favorecidos de la sociedad, lo que vamos a llamar aristocracia. Gente con riqueza, empresarios, los primeros empresarios mineros, ya, y las clases más desfavorecidas, por ejemplo, los mestizos del tiempo de la colonia, no van a participar, menos el pueblo indígena, ya que todos estos grupos son considerados como grupos que no tienen el conocimiento para poder participar en esta tarea tan importante como organizar el país, ¿ya? Y tampoco van a incluir ahí a las mujeres, ya las mujeres no participan de esta actividad. Una fecha importantísima a tener en cuenta que es que el 12 de febrero de 1818 se produce la firma y juramento definitivo del Acta de Declaración de Independencia que marca el inicio de la vida independiente de Chile, ¿ya? Por lo que Chile recién estaría cumpliendo hace 2 años recién el bicentenario y no como generalmente se entiende que la independencia del país fue el 18 de septiembre. ¿Ya? Dicho esta fecha importante, comenzamos ya a profundizar el tema. Cuando Bernardo O'Higgins abdica, o sea, entrega su cargo de director supremo, comienza a generarse un ambiente de duda en torno a una pregunta: ¿cómo se organizará el país? Esta pregunta comenzará a generar distintos intentos de respuesta que con el tiempo conformarán dos bandos contrarios en la forma en que pensaban sobre cómo sería la mejor manera de organizar el país. Por un lado tendremos al bando llamado conservador o pelucón, quienes en su mayoría eran personas que durante el periodo de la independencia mostraron mayor simpatía al bando realista, o sea, los que buscaban seguir siendo fieles al rey de España. Apoyaban la idea de un régimen centralizado y con un fuerte apego a la Iglesia Católica. Defendían muchas de las instituciones del periodo colonial. Por el contrario, los liberales buscaban organizar un país bajo los ideales de la Ilustración, ya que en su gran mayoría
habían estudiado o viajado a Europa, donde se habían empapado de todos estos ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Buscaban sacar o cambiar muchas de las viejas estructuras tradicionales del tiempo de la colonia, y además el punto en el que mayor diferencia tenían con el grupo conservador es que buscaban separar la Iglesia del Estado. Estas posturas muchas veces fueron irreconciliables y finalmente terminaron por generar una guerra civil que llevó a un desenlace bastante violento en el país. Pero ¿por qué se le llama periodo de ensayos constitucionales? Porque, como se puede ver en la imagen, se promulgaron en 10 años aproximadamente 3 constituciones. Para poder darle orden al nuevo país, se debía redactar una constitución. La lucha entre pipiolos y conservadores se centrará en qué grupo redactará esta constitución, pero además el desafío era que el grupo contrario aceptara esta constitución, ya que una constitución es realmente válida cuando el grupo, se puede decir, contrario, en este caso, por ejemplo, los pelucones, si es que la redactaba el grupo Pipiolo, aceptaran esta constitución. Si el grupo contrario no la acepta, esta constitución no llegará a ser realmente válida. Y sucederá lo que se ve en esta PowerPoint, que habrá una sucesión bastante recurrente de constituciones, lo que le da a este periodo la impronta de ser desordenado, porque las constituciones, si bien se tienen que cambiar, eh, se cambian cada 30, 40 años, pero el que haya 3 constituciones en 7 años o en menos tiempos, da a pensar de que el país está viviendo un periodo bastante inestable. Cada una de estas constituciones fue redactada por uno de los grupos, eh, tanto conservador como liberal, y el hecho de que ninguno del grupo contrario aceptara la constitución terminará generando una guerra civil que veremos un poquito más adelante. Pero ¿de qué se trataban las constituciones? Básicamente, estas llevan el nombre del año en las que se promulgan. La de 1823 era claramente conservadora. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, establecía la religión católica como obligatoria. ¿Ya? Las leyes federales de 1826 son más cercanas al bando liberal o pipiolo, ya que buscaban tener un sistema de gobierno parecido al de Estados Unidos, en donde hay estados y cada estado tiene un nivel de autonomía que le permite, por ejemplo, manejar sus recursos económicos. Esa constitución era la más apoyada por provincias como Coquimbo, Concepción y Chiloé, que estaban en contra de que Santiago como región fuera la que tuviera todo el poder para decidir sobre sus recursos, sobre los recursos de Coquimbo, de Concepción y de Chiloé. Y la última constitución de 1828, que es la que termina por no ser aceptada por los conservadores, es liberal. Y la mayor característica de esta constitución es que, al contrario de la de 1823, es bastante más liberal, da muchas más libertades a las personas, y un punto muy claro es el que decreta la libertad de culto en privado. O sea que cualquier persona en la privacidad de su hogar podía profesar la religión que más le acomodara, ya al contrario de la otra, en donde se obligaba a cualquier persona a ser católica. Ya esta constitución va muy de la mano de la llegada de muchos inmigrantes europeos a Chile en esos tiempos, que en su mayoría no eran católicos, eran algunos protestantes o judíos e incluso musulmanes, que em, llegaban para invertir, empresarios, y se encontraban con que en Chile se obligaba a las personas a ser de cierta religión.
La Constitución de 1828, al ser de un carácter bastante liberal, no encuentra apoyo en el grupo conservador, lo que terminará desencadenando la Guerra Civil de 1829. Esta guerra civil va a enfrentar estos dos bandos y los líderes de cada grupo son José Joaquín Prieto por el lado conservador y Ramón Freire, quien sucedió a Bernardo O'Higgins cuando éste deja su cargo de director supremo en el bando liberal. ¿Ya? Esta guerra civil se termina en 1830 con la batalla de Lircay, en donde gana el bando conservador. De forma provisoria, José Tomás Ovalle asume la presidencia de la República. Ya no se habla más de director supremo, ya que la figura de director supremo es muy propia de periodos en donde recién se está logrando una independencia y se quiere tener una especie de líder hasta provisorio hasta que se logre desarrollar ya un orden para ver quién será la figura que gobernará. En este caso ya tenemos la figura de presidente. Los pelucones son los que acceden al control de la administración del Estado y también acceden a la privilegio, se podría decir, de redactar la Constitución. En este periodo aparece este personaje que es Diego Portales como ministro de José Tomás Ovalle y de varios presidentes de la época que logrará influenciar tanto la redacción de la Constitución de 1833 que en muchos textos a esta Constitución se le llama Constitución portaliana en vez de decirle de 1833, porque esta Constitución se puede decir sintetiza todo el pensamiento que tenía este personaje, Diego Portales, sobre cómo se debía de organizar el país. Diego Portales en realidad no era un político, sino que era un empresario que se involucró en política ya que consideraba que el nivel de desorganización que había en el país no le era beneficioso para poder desarrollar sus negocios. Bajo esa lógica, él se involucra y empieza a escalar en los puestos de poder y logra influenciar y prácticamente redactar a su pinta, a su manera, la Constitución de 1833. ¿Ya? Hay muchos registros de cartas de Diego Portales en donde se deja bastante claro cuáles eran sus objetivos. Sin ir más lejos, acá hay una frase que queda bastante claro que dice, cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual. Diego Portales pensaba que primero era necesario ordenar a este país lleno de gente desorganizada, quizás poco trabajadora, para que luego, cuando el país estuviera bien ordenado, recién se pudieran implantar las ideas de los pipiolos o de los liberales de más libertad. Pero no era posible, según el pensamiento de él, eh, implantar un sistema de gobierno tan liberal, tan eh, poco estructurado en una sociedad que le faltaba orden, porque ya venía del desorden de la guerra de independencia, eh, ya no existía esta figura de poder como la del rey, entonces para Diego Portales había que darle mayor importancia al presidente, llenarlo de atributos de poder para luego, después cuando ya esta sociedad se tranquilizara, recién poder darle apertura a ideas más liberales, ¿ya? Y para concluir, decir que el sello de Diego Portales le dará al país un orden o una característica que aún se puede encontrar en las constituciones que se van a redactar después. El papel que jugó Portales es bastante controvertido. Para algunos historiadores es bastante beneficioso porque le logró dar el orden que buscaba Chile
para desde ahí empezar a crecer económicamente, pero para otros, Diego Portales vendría a aplastar un proceso que era necesario de ensayar y probar distintas formas de organizar el país. Entonces tenemos que hay personas que piensan que Portales fue beneficioso y otros historiadores piensan que Portales fue negativo, ¿ya? Lo cierto es que Portales eh, tuvo mal destino. Les dejo a ustedes el buscar cómo terminó la vida de Portales, que no sobrevivió muchos años a la redacción de su constitución, pero la figura de Diego Portales es prácticamente se inmortalizó en la constitución de 1833. Este periodo que comienza en 1830 terminará en 1861, casi 30 años después, y a este periodo, a estos 30 años, se le llamará el periodo conservador, ya que gobernarán solamente presidentes del bando conservador. Eh, y con esto iríamos cerrando. Recuerden que este PPT va a estar disponible solo como PPT en Webclass, también va a estar disponible el video. Y de esta presentación y de esto que les estoy explicando, se desprenden varias preguntas que van a tener que desarrollar ustedes en su cuaderno, ¿ya? Dudas, consultas, acotaciones, todo eso al correo electrónico o por webcast, ¿ya? La próxima semana se volverá a subir material y también se van a desprender de ellas varias preguntas, que no va a ser una clase PPT como esta, sino que será la observación de un video. Espero que les haya servido esto y nos estamos encontrando, viendo vía Zoom o distintas formas em, en las fechas que se indiquen en el Word que se va a dejar adjuntado. Espero que estén muy bien y que se cuiden. Adiós.